Muchachos, entonces vamos a hacer la solución del examen que se les mandó por el WhatsApp. Listo. Entonces el primer punto dice, la imagen muestra la forma como se configura una placa de moto en Colombia. ¿Cuántas placas se pueden formar usando las 27 letras del alfabeto y los números del 0 al 9? ¿Listo? Entonces ahí tenemos la placa. Entonces vemos que la placa tiene un total de 6 cajitas. ¿Listo? Vamos a utilizar el método de las cajas, que es como el más fácil. Entonces, por acá, para la primera, tenemos una letra del abecedario. En este caso tenemos la Q, o sea que tenemos 27 posibilidades. Listo. Segunda, también es una letra del abecedario, o sea que también tenemos otras 27 posibilidades. 27. W lo mismo, 27 posibilidades. Pero momentico mientras esto reacciona. 27. Luego tenemos un número, el 5, o sea que tenemos 10 posibilidades porque el 0 cuenta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego tenemos un 9, o sea, un número, o sea, 10 posibilidades. Y luego la D, o sea, 27 posibilidades. Listo. Y esto me da entonces 27 por 27 por 27 por 10 por 10 por 27. 27 por 27 por 27 por 10 por 10 por 27. Me da un total de 53.144.100. 53.144.100. Listo, ahí está. ¿Qué pasa si a mí me dicen, vea, las placas en Colombia, las placas de las motos, deben de empezar siempre con la letra A o con la letra B? Siempre deben de empezar o con la letra A o con la letra B. En el caso sería el mismo ejercicio, listo. Solamente que si yo debo de empezar con la letra A o con la letra B, yo en la primera caja solo tengo dos opciones, o la letra A o la letra B. Acá pondría un 2. Listo. Y acá seguiría lo mismo. 27, 27, 10, 10, 27. Y vuelvo y hago la operación. Listo. Es muy sencillo. Ahí está el primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Dice, tengo 5 libros en una biblioteca: ciencias, matemáticas, filosofía, religión, sociales. ¿De cuántas formas diferentes puedo organizar los libros en grupos de 4? Si en la primera posición debe estar el de filosofía o religión. Te me dice que va a organizar los libros en grupos de 4, o sea que tengo 4 cajitas. ¿Listo? Me dicen que en la primera posición debe estar el de filosofía o el de religión, o sea que en la primera posición yo solo tengo dos posibilidades, o filosofía o religión. ¿Listo? En las otras, ¿cuántas posibilidades tengo? Entonces, ¿cuántos libros tengo de más? Entonces tengo un libro de ciencias, libre de mate, de filosofía, de religión o de sociales. ¿Listo? O sea que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 libros. ¿Listo? Pero acá ya puse uno, ya puse uno. Sea el de filosofía o el de religión. O sea que para la siguiente casilla entonces voy a tener ya no 5 posibilidades, sino que ya tengo 4 posibilidades. En la siguiente casilla, entonces, como ya he puesto 2 libros, entonces voy a tener 3 posibilidades. Y en la última, entonces, voy a tener 2 posibilidades. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la solución de ese ejercicio? Sería 2 por 4 por 3 por 2. Ahí está. Entonces sería 2 por 4 por 3 por 2. Es decir, que los puedo organizar de 48 formas diferentes. 48 formas diferentes. Después le repito, como son grupos, como los quiero organizar en grupos de 4, listo, entonces tengo 4 cajas. En la primera caja debe de ir o el de filosofía o el de religión, cualquiera de esos dos. Entonces solo tengo 2 posibilidades para esa caja. Solo tengo 2 posibilidades ahí.
Como en la primera caja ya puse el de filosofía o el de religión, entonces para la siguiente ya puedo copiar, ya puedo poner uno del resto de los libros. Listo. ¿Y cuántas opciones me van a colocar? Me van a quedar, una, dos, tres, cuatro. Supongamos que en la primera coloqué el de filosofía. Entonces me quedarían cuatro opciones. Listo. Si pongo en la primera el de religión, lo mismo, me quedarían cuatro opciones. Me quedan cuatro opciones. Luego en la siguiente, como ya puse dos libros, me quedan tres. Y en la siguiente dos. Listo. Para un total de 48 posibilidades. Vamos al siguiente ejercicio. Listo. Entonces en esta parte algunos no estuvieron porque no me pude conectar. Listo. Es por eso que estoy haciendo este video para que todos queden como nivelados. Listo. Pero no es una cosa muy difícil, es algo muy parecido a lo que veníamos haciendo. Entonces lo que vimos en la clase pasada fueron las combinaciones. Listo. Entonces, ¿qué son las combinaciones? Las combinaciones son muy parecidas a las permutaciones, pero no importa el orden. No importa el orden. Listo. ¿Cómo así que no me importa el orden? Por ejemplo, yo tengo dos letras, B y C. Listo. Si yo quiero hacer una permutación para B y C, yo tendría dos opciones, BC y CB. Listo. Tendría dos posibilidades o dos formas de organizar estas dos letras. Así, BC o CB. Pero en las combinaciones yo solo tendría una posibilidad, ¿cuál? BC. ¿Por qué? Porque en las combinaciones no importa el orden. Pero ¿cómo así que no importa el orden? Sí, en ciertos casos de la vida cotidiana, no importa quién vaya de primero, quién vaya de segundo, el resultado va a ser igual. Por ejemplo, en un partido de fútbol, supongamos que la B es Brasil y la C es Colombia. Entonces, Brasil versus Colombia, esto, va a ser igual a qué? A Colombia versus Brasil. O sea, entre eso y eso no hay ninguna diferencia. Igual los dos se van a enfrentar. ¿Listo? Puede que en algún noticiero digan, vea, se va a enfrentar Brasil versus Colombia. O en otro noticiero digan, vea, se va a enfrentar Colombia versus Brasil. Va a ser exactamente lo mismo. Igual, los dos equipos se van a enfrentar. Entonces, miren que en ciertas situaciones de la vida a mí no me importa el orden, no me importa el orden de las letras. En las placas sí importa el orden. ¿Por qué? Porque una placa que tenga la A de primera es una placa diferente a una placa que tenga una A en la segunda posición, ¿listo? Pero por ejemplo, en los casos de partidos, cuadrangulares, no importa cuál sea el orden de los jugadores que van a enfrentarse en ciertos partidos, ¿listo? Como hay veces es muy difícil saber en qué casos importa el orden o en qué casos no importa el orden, vamos a utilizar el siguiente truco. ¿Cuál es el siguiente truco? Que todo lo vamos a considerar como una permutación. Todo lo vamos a considerar como una permutación. ¿Listo? Y solo vamos a considerar las combinaciones cuando en el ejercicio nos digan que no importa el orden. Si en un ejercicio nos dicen no importa el orden, entonces utilizamos una combinación. ¿En qué otros casos utilizamos combinación? Utilizamos combinación en el caso en el que tenga cuadrangulares, cuadrangulares de partidos, cuadrangulares de enfrentamientos, por ejemplo, enfrentamientos en un torneo de parqués, cuando tenga que calcular las diagonales o los triángulos de una figura, listo. En ese caso también vamos a considerar combinaciones, listo. Entonces, en resumen, todo va a ser una permutación, a excepción de los casos en los cuales me digan que el orden no importa, que tenga cuadrangulares o que tenga que calcular las diagonales o los triángulos dentro de una figura. ¿Listo? Entonces vamos a esta pregunta número 3. En la fase de grupos del Mundial de Fútbol juegan 4 equipos. ¿Cuántos partidos se deben de realizar para garantizar que todos jueguen contra todos? Listo, entonces ahí tenemos una especie de ejemplo de cuadrangulares o enfrentamientos de equipos. Listo. Entonces nos dicen que tengo 4 equipos, o sea que mi n, mi número de elementos va a ser igual a 4. N va a ser igual a 4. ¿Cuántos partidos se deben de realizar para garantizar que todos jueguen? Cuando juegan dos equipos, cuando juegan un partido, ¿cuántos equipos juegan? Juegan dos. O sea que yo los voy a grupar en grupitos de a dos. ¿Listo? Mi N va a ser 4 porque hay 4 equipos. Y mi R va a ser 2. ¿Por qué? Porque cuando se juega un partido, se escogen dos equipos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? La combinación de 4, 2. ¿Listo? Y esto va a ser igual a 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial
sobre 2 factorial. ¿Listo? Y esto va a ser igual entonces a 4 factorial sobre 4 menos 2 es 2 factorial sobre 2 factorial. Y esto me queda 4 por 3 por 2 por 1. Listo. Y esto me queda 2 por 1. Y esto me queda 2 por 1. Listo. Cancelo 2 por 1 con 2 por 1. Y me queda 4 por 3, 12, dividido 2 por 1, 2. Y esto es igual a 6. O sea que se deben de jugar 6 partidos en total para garantizar que todos jueguen contra todos. Eso ahí está. Va el siguiente ejemplo, que es este, dice: ¿cuántas diagonales se pueden formar dentro de un heptágono? Una diagonal es cualquier línea que une dos puntos del heptágono. Entonces, heptágono. Listo. En estos casos en que me piden calcular diagonales o triángulos dentro de una figura, yo también utilizo la fórmula de las combinaciones. Listo. Entonces vamos a ver qué es una diagonal. Entonces dice que una diagonal es una línea que une dos puntos del heptágono. Listo. Entonces, supongamos que este es un punto, el punto A, este otro, el B, el C, el D, E, F y G. Listo. Entonces me dice, vea, una diagonal es cualquier línea que une dos puntos. Entonces, vea, yo puedo unir A con B. ¿Listo? Y puedo unir A con C y puedo unir A con B. ¿Listo? Entonces ahí ya tendría dos diagonales. ¿Listo? Pero esta que yo hice acá no corresponde a una diagonal. Esta de acá. Porque eso no va a ser una diagonal. Eso es uno de los lados del heptágono. ¿Listo? Como es uno de los lados del heptágono, entonces al final de nuestro cálculo vamos a tener que restarle al resultado los lados del heptágono, que son 7. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las diagonales que saldrían? Esta, 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 esta no, porque esta corresponde a uno de los lados. Desde B sería esta, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Tratando de agrupar 7 elementos en total: la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, en grupitos de a cuánto, de a 2. ¿Por qué? Porque una diagonal contiene 2 letricas. Listo. De lo que yo tengo que calcular ahí es la combinatoria de 7 elementos agrupados de a 2. Listo. Entonces tengo que calcular C7, 2. Listo. Y esto va a ser igual a 7 factorial sobre 7 menos 2 factorial sobre 2 factorial. Listo. Entonces por acá me queda 7 factorial sobre 7 menos 2 es 5 factorial. 2 factorial. Listo. ¿Qué es 7? 7 es 7 por 6 por 5 y así bla 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 sucesivamente. ¿Qué es 5? 5 es 5 por 4. Y así sucesivamente. Y 2 es 2 por 1. Listo, entonces este 5 por 4 por 3 por 2 por 1 lo puedo cancelar con este 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y me queda 7 por 6 dividido 2 por 1. Listo, ahí está. Entonces 7 por 6 me da 42. Listo. 2 por 1 me da 2. Y eso me da un total de 21 diagonales.
21 diagonales. Pero entonces, como les dije, vea, a esas 21 diagonales hay que restarle la cantidad de lados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la asociación AB, por ejemplo, AB, no contaría como una diagonal. ¿Por qué? Porque esto no es una diagonal, eso es uno de los lados del heptágono. Es uno de los lados. En resumidas cuentas, a 21 le restamos 7. 21 menos 7. Menos 7 y esto nos da entonces 14. Esto. Entonces en total, dentro de un heptágono, habrían 14 diagonales. 14 diagonales. Y vamos al último, que dice, ¿cuántos triángulos se pueden formar con los vértices de un pentágono? Esto. De ahí lo mismo tenemos el caso de que me están pidiendo calcular figuras dentro de figuras. Listo. Entonces vamos a ver, ahí yo tengo los elementos del pentágono, que son la A, la B, la C, la D, la E. Y yo las tengo que agrupar de tal forma de que me formen triángulos. Entonces, por ejemplo, la D con la C con la A me van a formar un triangulito. La E con la D con la B me van a formar otro triángulo. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, mire que en este caso yo no tendría que restar nada, como en el caso anterior, porque acá en todos los casos habría triángulos. ¿Listo? Por ejemplo, la E con la A y la B me forman otro triángulo diferente. Entonces yo lo que necesito hacer es calcular la combinatoria de 5 para grupitos de A3. ¿Listo? Así sucesivamente. Vamos a hacer otro ejemplito. Por ejemplo, la E con la C con la D también me forman otro triángulo. ¿Listo? Hay muchas posibilidades, muchas posibilidades. Usted puede quedar ahí todo el día tratando de contar eso y nunca acaba. Vamos a hacer la combinatoria para 5 en grupitos de A3. Y esto me queda igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial sobre 3 factorial. ¿Listo? Y eso es igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 es 2 factorial sobre 3 factorial. ¿5 qué es? 5 es 5 por 4 por 3 y así sucesivamente. 2 es 2 por 1. Esto, 3 es 3 por 2 y así sucesivamente. Entonces puedo cancelar esto con esto y me queda 5 por 4, 20 dividido 2 por 1, 2. Y esto me da igual a 10 triángulos. ¿Listo? Usted puede quedar 1000 años tratando de descubrir los 10 triángulos que pueden formar ahí adentro. Y enredarse todo lo que usted quiera. Pero en realidad existe una forma más sencilla, que es las combinatorias. ¿Listo? Entonces en realidad caben 10 triángulos en un pentágono. ¿Listo? Entonces ahí está la explicación.